Bueno, en nuestra siguiente charla de una hora hablaremos sobre tumores mesenquimáticos del tracto gastrointestinal. Obvio, aquí se roba todo el GIST. Hablaremos unos 20-30 minutos de GIST y el resto del tiempo una recorrida muy rápida por otros tipos de tumores. Espero que se cargue la presentación. Muy bien. Alguna mini dificultad por acá. Bien, comenzaremos con un caso clínico, ¿no? Un paciente de 73 años de sexo masculino que consulta por deposiciones oscuras, ¿no? Como parte del estudio se le realizó una endoscopía, una veda, una endoscopía alta, que muestra esta lesión protruyente hacia la luz, parcialmente erosionada, ¿sí? Las técnicas de Neumo-TC muestran con la distensión gástrica un nódulo parietal exofítico y la resección quirúrgica de la lesión, que es grande y sintomática y por lo tanto corresponde a la resección quirúrgica, muestra una lesión originada en las capas profundas del estómago con relativa preservación de la submucosa y de la mucosa gástrica. La lesión es celular, de tipo fusada, ¿no? Blanda, con núcleos de cromatina clara, nucleolo inconspicuo, bordes romos o redondeados, y citoplasma eosinófilo, algún tipo de vacuolización, a veces de localización paranuclear. Eh, Mirando desde lejos se puede observar como una sutil tendencia a ser empalizadas. El panel inmunohistoquímico solicitado es estándar para estos tumores gástricos y fue positivo para todos los marcadores de GIST, CD117, DOC1, CD34. Nada, y esto fue como lo diagnosticamos. Eh, Seguimos el protocolo de la CAP, donde anotamos el tipo de procedimiento realizado, dónde estaba el tumor, cuánto medía, esto es muy importante, si era unifocal o multifocal, importante para los congénitos, el subtipo histológico, el conteo mitótico, el grado histológico determinado por el conteo mitótico, si hay o no necrosis, cómo estaban los márgenes, yo informo el grupo de Mietin, no se puede informar el de Fletcher, si hay o no ganglios regionales, obviamente lo habitual es que no, y una estadificación, aunque no es de tanto valor la estadificación en el caso del GIST. No es que no sea de valor, sino que vuelve a redundar sobre el tema del tamaño que ya está contemplado eh, en el subtipo de Mietinen, ¿sí? Los resultados de la inmunohistoquímica y el diagnóstico. Bueno, la historia de estos tumores inicialmente fueron diagnosticados como tumores de origen muscular con el nombre de leiomiomas, leiomiosarcoma o leiomioblastomas, pero cuando se desarrolló la microscopía electrónica empezaron a aparecer inconsistencias que se acentuaron más cuando apareció la inmunohistoquímica, hasta que Masur y Clark en el 90 y algo creo que fue, eh, acuñaron el término GIST para estos tumores que cuando estaban estudiando los tumores musculares de origen gástrico, los estudiaban por inmunohistoquímica, por microscopía electrónica y no podían demostrar el origen muscular o neural, le hacían S100 eh, y microscopía electrónica, acuñaron este término para esos tumores que no mostraban esa diferenciación, no eran ni neurales ni musculares. Después apareció con el tiempo una inmunohistoquímica relativamente específica para este tumor, el CD34, que fue el primero marcador que apareció para este tumor. Y en el 98, bueno, se diagnosticó la causa molecular de la lesión por el japonés Hirota. Hacia ese año justo se estaba inaugurando el primer inhibidor de tirosinquinasa, el Glivec o imatinib, para la leucemia mieloide crónica, y en el 2000 se aprobó para utilizar en el GIST, lo que cambió el pronóstico de esta entidad. Y el último aporte importante fue el de Mietin en el 2006 con los factores pronósticos.
Este es Cajal, aburrido de la clase, que describió las células intersticiales que llevan su nombre, que están en la capa muscular, con ese aspecto dendriforme, ¿no? Que tienen el mismo inmunofenotipo que el tumor, o sea, CD117, CD34 y DOC1 positivos. No es que el tumor sea un tumor de células intersticiales de Cajal, yo creo que es una stem cell con diferenciación ácida, pero bueno, son discusiones bizantinas. Y acá está Ramón y Cajal, que fue el primer hispanohablante en ganar un premio Nobel. Los GIST son el tumor no epitelial más frecuente del tracto gastrointestinal, representando 1% de los tumores primarios, o sea, son raros, pero el 80% de los sarcomas primarios. Tiene una incidencia de 10 casos por millón por año, con lo cual en Argentina, con 40 millones, esperaríamos unos 400 casos por año, ¿sí? Son patologías de gente madura, con predominio masculino leve, y la distribución es conocida por todos, predominan en el estómago, en segundo lugar en el intestino, el esófago y el colon se reparten lo que queda, y los E-GIST o GIST extra gastrointestinales son menos del 1% y en general se consideran de muy mal pronóstico. La macro es la de cualquier sarcoma, son lesiones más o menos delimitadas, nódulos blanquecinos carnosos, pueden tener hemorragias, degeneraciones quísticas, etc. Cuando por el tamaño protruyen hacia la luz, pueden ulcerarse, dando una imagen en ojo de buey, o pueden protruir por el otro lado hacia la serosa. La histología describe dos patrones básicos, el fuso celular a mi izquierda, que es el más común, y el epiteloide a la derecha, con los límites intercelulares bien marcados y los núcleos redondos, que es la imagen del centro, que es un 15%. Hay versiones de alto grado y de bajo grado de ambas, ¿sí? Hay versiones fusocelulares tan benignas que parecen una fibromatosis o un leiomioma, y tan malignas que parecen un leiomiosarcoma. Y hay lesiones epiteloides de aspecto benigno y lesiones epiteloides de aspecto claramente sarcomatoso. Y por supuesto siempre existen las lesiones intermedias, ¿sí? Mi experiencia no son intermedias en cuanto a que estén mezclados los dos tipos, sino que son células que son un poco epiteloides y un poco fusadas. Acá hay una foto. Están dispuestos en haces largos, con citoplasma eosinófilo, los núcleos son ovoides, de bordes ovoides, redondeados, cromatina clara, escasa nulatipía, y esa tendencia a ponerse como empalizada, que por momentos son más neurales que los tumores neurales. Ya vamos a ver ejemplo de eso. Otro ejemplo un poco más epiteloide, ¿sí? Con abundante citoplasma y los núcleos un poco más redondos. Un ejemplo muy celular, aquí incluso es difícil decir si esto es fusado o epiteloide, es casi un patrón mixto. Ahí tienen áreas hipocelulares y alinas, de aspecto casi cicatrizal. Existen premorfos, pero bueno, acá se nos tiene que prender una luz. Hay que descartar otros tumores cuando hay mucho pleomorfismo en un GIST, no es lo habitual. Un artefacto que suelen tener con frecuencia son vacuolas paranucleares, que por momento pueden llegar a aparecer hasta anillo de sello, ¿sí? Pueden haber zonas fibromixoides o mixoides, y también se describe las fibras esquenoides, o que son madejas de filamentos intermedios de colágeno, y son más comunes en formas fusocelulares del intestino delgado, y es nada más que algo descriptivo. En cuanto a la inmunistoquímica, bueno, este es el panel estándar con el que cubrimos la mayoría de los tumores mesenquimáticos gástricos. El CD117 es positivo en el 95% de estas lesiones. Vamos a hablar un poco de en qué patrón son positivos. La intensidad es variable y no se correlaciona con la sensibilidad al imatinib, y hay que recordar los falsos positivos. Vamos a ver en qué otras cosas marca el CD117. Y un 5% de los GIST son negativos. Parte de este grupo es rescatado por el uso del DOG1, pero parte puede requerir estudio mutacional para el diagnóstico final. Es importante recordar el testigo interno de nuestras piezas gastrointestinales del CD117,
como son los mastocitos, las células intersticiales de Cajal, y eventualmente en otros órganos, células germinales y melanocitos, también son positivos para el CD117. Los patrones en que puede dar esta proteína de membrana es de membrana justamente, con expresión citoplasmática o con un refuerzo, aparte de la positividad citoplasmática de membrana, en DOT paranuclear en el Golgi. Y bueno, otros tumores que pueden ser CD117 positivos, como las mastocitosis, los angiosarcomas, el sarcoma Ewing, uno que me asusta mucho a mí, que es el melanoma metastásico, porque eso es una metástasis frecuente en el estómago, los perineuromas, la fibromatosis es otro diagnóstico diferencial importante para los GIST, ¿sí? El DOG1, que apareció mucho después, es una proteína de función desconocida, de membrana también. DOG1 significa Discover on GIST, y su utilidad son dos. Por una parte, rescatar un porcentaje de GIST que son CD117 negativos, y con el DOG1 presentan positividad. Eso es un grupo particular de GIST. Suelen ser gástricos y muchas veces con mutación del factor de crecimiento derivado de plaquetas en vez del CD117. Y la otra utilidad es que es negativo en muchos diagnósticos diferenciales que son CD117 positivos, como justamente la metástasis de melanoma que yo decía, ¿sí? El seminoma no es tan frecuente plantearse ese diagnóstico diferencial, pero también es negativo para DOG1 y positivo para CD117. Y el sarcoma de Ewing, que eventualmente podría ser algún diagnóstico diferencial. El más importante es indudablemente el melanoma. Existe un porcentaje chico de GIST, de un 3%, que son negativos para DOG1, pero gracias a Dios generalmente son positivos para CD117. Este fenómeno del DOG1 negativo es más común en tumores intestinales, ¿sí? O sea que es más sensible para tumores gástricos de morfología epiteloide y cuya mutación subyacente sea la mutación del factor derivado, del receptor de factor derivado de plaquetas. Por supuesto que para nada hacemos diagnóstico de mutación con esta inmunistoquímica como con ninguna otra. Existen falsos positivos o otros tumores que marcan DOG1, básicamente los leiomiomas retroperitoneales o la de leiomiomatosis peritoneal, el sarcoma sinovial, y bueno, yo puse en mayúsculas el que me asusta a mí, que algunos carcinomas escamosos de esófago y sobre todo los carcinomas gástricos, ¿sí? Que pueden ser positivos. Acá les robé una diapo a Montgomery que muestra una infiltración del estómago con una lesión epiteloide que es positiva para citoqueratina, o sea, es un carcinoma, y es positivo para DOG1, ¿sí? Incluso, si se fijan arriba, hay un poco de positividad en el epitelio normal del estómago. Así que eventualmente un carcinoma gástrico y en una pequeña biopsia y un GIST epiteloide podrían ser diagnósticos diferenciales y el DOG1 confundirnos. Este es un caso que tengo del hospital con DOG1 positivo y CD117 negativo. Esto es raro, digamos, son un 6% de los GIST, pero bueno, complementa muy bien al CD117. Esto es lo que le decía, estos son tumores que expresan por inmunistoquímica c-KIT y la mutación subyacente que lo causa, ¿sí? Cuando expresan c-KIT, casi todos son por mutación del c-KIT y muy pocos por mutación del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Mientras cuando son c-KIT negativo, el porcentaje de tumores debido a esta otra mutación aumenta un montón. Pero todos igual siguen siendo la causa más importante y sigue siendo la mutación del CD117. El CD34, más o menos en un 70% de los tumores GIST es positivo. Es muy positivo en general en el esófago y en el recto, en los GIST de ese origen, y es un poco más raro encontrarlo en los intestinales, ¿sí? Por supuesto, ya sabemos que el CD34, su testigo interno, son los vasos. Hay otras inmunos de menor utilidad. Uno de ellos es la actina muscular lisa,
puede ser positivo en un porcentaje que va alrededor del 30%. Esa positividad es más común en el intestino delgado, ¿sí? Se dice que tiene un pronóstico favorable, pero no está en ninguna tabla para calcular el pronóstico de nadie la expresión de actina muscular lisa. El S100 también alrededor del 10%, también más frecuente en el intestino delgado. Algunos dicen que es un factor pronóstico negativo. Si da positivo en los gástricos, tampoco figura en ningún libro. Y otros a tener en cuenta, bueno, el CS99, que es positivo en casi todos los GIST, por si tenemos que diferenciarlos de lesiones de células redondas pequeñas y azules, puede ser un problema. La inmunistoquímica nos permite hacer el diagnóstico con pequeños fragmentos obtenidos por ecoendoscopía, punción ecoendoscópica como este, con positividad para CD117, DOG1 y CD34. Los diagnósticos diferenciales varían según el grado de atipia y la ubicación, ¿no? Para un GIST gástrico, los principales diagnósticos diferenciales van a ser el schwannoma gástrico, básicamente. Para los intestinales, la fibromatosis, el tumor miofibroblástico inflamatorio. Para un tumor esofágico, por ahí el leiomioma, por una cuestión de frecuencia. El problema de estos tumores es que todos producen una clínica similar, dan imágenes similares, y la histología es muy parecida. Acá está el listado, algunos de ellos los vamos a ver cuando veamos el resto de los tumores del tracto gastrointestinal, por lo menos de los que pude traer ejemplo. Y una vez más yo señalo los que me son más molestos, que es la metástasis de melanoma, la fibromatosis o tumor desmoide, ¿sí? Y bueno, y los musculares, pero son fáciles de manejar con inmunistoquímica. El GIST, ¿es una lesión benigna o maligna? Bueno, como la mayoría de nosotros, ni una ni otra cosa, sino un espectro, ¿sí? Entre maligno y benigno. Más o menos en un 30% del total hay un comportamiento agresivo. Y ese comportamiento agresivo es bastante característico, que es la diseminación intraabdominal, sembrando de múltiples nódulos el peritoneo y la metástasis fundamentalmente hepática, más rara a pulmón. Los tres jinetes del apocalipsis, los tres grandes factores pronósticos del GIST son las mitosis, el tamaño y la ubicación. Estos son trabajos viejos que muestran cómo la actividad mitótica correlaciona con la sobrevida, ¿sí? Fíjense cuando el recuento es mayor o menor a 5 mitosis por 5 campos, cómo cambia la sobrevida. El mismo trabajo con el tamaño, menor a 5 centímetros, mejor sobrevida que entre 5 y 10, que tiene mejor sobrevida que los tumores mayores a 10 centímetros. Todos estos han dado, por supuesto, valores significativos estadísticamente. Y la localización, con el estómago siendo mucho más benigno que el intestino delgado, que a su vez es mucho más benigno que el colon y el recto, y que a su vez suelen ser más benignos aún que los IGIST o extraintestinales. Bueno, está un poco borrada, pero no importa. Esto es el porcentaje en que los GIST tienen un comportamiento maligno según la ubicación. En el estómago, donde está la mayoría de los GIST, solamente un cuarto se comportan en forma maligna, digamos, ¿no? Cuando nos salimos del estómago, los números empeoran. La mayoría de los GIST colónicos y esofágicos son malignos, el 50% de los intestinales son malignos. Lo otro que importa es el tamaño, que acá sí importa, y la presencia de mitosis, o sea, la cantidad de mitosis. Estos tres factores se juegan para establecer niveles de riesgo. Hay dos grandes tablas de niveles de riesgo según estos tres factores, una hecha por Miettinen y otra por Fletcher, que son bastante similares, ¿sí? Fíjense cómo los parámetros son la ubicación, el tamaño y la mitosis, y según uno se va ubicando en cada categoría, existe un riesgo de progresión ya calculado, ¿sí? Existen nomogramas que permiten hacer un cálculo rápido de esto. Uno le va dando puntos a los tumores por el tamaño, ¿sí? Por ejemplo, me ubico acá si es un GIST de 10 centímetros. Si la mitosis es, si tengo un GIST de 10 centímetros le doy 50 puntos.
Si a su vez tengo un índice mitótico alto, le doy 80 puntos. Si estoy ubicado en el estómago, no le doy punto porque es lo menos riesgoso. Mientras que estoy en el intestino delgado, le sumo otros 40 puntos. Sumo los puntos y me ubico en esta escala. Tras una línea en los puntos donde terminé sumando, y voy a darle un pronóstico al paciente, ¿sí? De sobrevida a 2 años o a 5 años. Ustedes van a ver que mientras más caigan en cosas de mal pronóstico, como alto conteo mitótico, fuera del estómago o tamaños grandes, más puntos van a sumar, más a la derecha se van a ubicar y peor pronóstico le van a dar al paciente. Es interesante esto, que el trabajo original de Miettinen hablaba de contar mitosis en 50 campos, ¿sí? Pero él tenía un microscopio chiquito o viejito, digamos, con un campo visual muy chico. Entonces, 50 campos de él equivalen aproximadamente a lo que hoy son 20 o 25 campos. Entonces, esto es para estandarizar cómo contamos las mitosis. Es todo un tema el conteo mitótico, ¿sí? No tenemos buena variabilidad interobservadora, a veces los patólogos, hay muchas cosas que se confunden con mitosis, como los linfocitos atrapados entre células, las apoptosis, y después tenemos que ponernos de acuerdo además cómo contar. Este es un artículo interesante sobre cómo se cuentan las mitosis, y hace un review de varias patologías en que el conteo mitótico es relevante, el meningioma anaplásico, el melanoma, el GIST, los tumores neuroendocrinos. Y también esto de contar incide en otros tumores donde hay que contar otras cosas, pero nos ayuda también, ¿no? Por ejemplo, las lesiones en los linfomas foliculares, los centroblastos, los eosinófilos o los linfocitos intratumorales, ¿sí? Y bueno, para saber cuántos, lo mejor es estandarizar todo lo que haya que contar por milímetros cuadrados. Para los patólogos es mucho más fácil trabajar con campos de alto aumento, pero resulta que nuestros microscopios son diferentes y por lo tanto nuestros trabajos a veces no comparables. Entonces la idea es llevar todo a milímetros cuadrados y estas tablas nos ayudan a eso, ¿sí? Cuando nos fijamos en nuestros oculares, además de la magnificación, está el número de campo, en este caso 22. Esta tabla, el diámetro de nuestro número de campo, el diámetro, nos ayuda a saber con cada aumento, con cada distinto objetivo, cuál es el diámetro de nuestro campo y por lo tanto cuál es el área de nuestro campo, ¿sí? La mayoría de los microscopios modernos son de 20 o 22 milímetros, cada uno fíjese en el suyo, que mirando 40 por significa que de punta a punta de punta a punta del campo hay 500 micrómetros o medio milímetro, lo cual redondea un área de 200 micrómetros. Entonces, para cubrir 5 milímetros, que es como deberíamos estandarizar el reporte en el GIST, deberíamos mirar unos 25 campos, ¿sí? A veces en determinadas patologías la cuestión del campo puede ser relevante, cambiando sustancialmente el conteo mitótico. Nada, esto es el trabajo original de Miettinen, en donde se tomaron el trabajo de demostrar que su microscopio su número de campo era 14, ¿sí? Lo cual le daba 100 micrones cuadrados por, 0,1 milímetros cuadrados por campo, por lo cual tuvo que ver 50 campos para ver 5 milímetros, ¿sí? Que con los microscopios modernos, con 25 o 21 campos está cubierta. En general se considera, cuando se hacen revisiones sobre conteo mitótico, se considera que los patólogos tienen más tendencia a sobreestimar que a subestimar el número de mitosis. Bueno, ahora vamos a lo más arduo, que es la clasificación molecular del GIST. Más del 80% corresponden a mutación del c-KIT, ¿sí? Con un 8 al 5% respondiendo a la mutación del factor derivado de plaquetas, y el resto serían el wild type, que tienen varias causas moleculares que iremos desglosando. Parece complejo, y efectivamente lo es, pero la gran mayoría de los GIST están acá dentro de este cuadrado naranja,
y corresponden a mutación de c-KIT o el factor derivado de plaquetas. Y la mayoría son positivos para CD117 y DOG1. Un pequeño porcentaje son mutaciones germinales en el c-KIT, ¿sí? En ese caso son tumores muy tempranos, multicéntricos, que se acompañan de problemas en otras células que dependen del c-KIT, porque la mutación está en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces en la pigmentación, etcétera, hay mastocitosis, urticaria, etcétera. Son casos rarísimos y de publicación. Y la gran mayoría son somáticos. Cuando nos salimos de este gran grupo, caemos en los wild type. Los wild type tienen distintas causas. Para los germinales, que suelen ser tempranos y múltiples, la causa puede ser la mutación de la succinil deshidrogenasa, ¿sí? La mutación de la neurofibromatosis, ¿sí? Pero también hay casos somáticos que pueden ser por mutación o déficit por metilación de la succinil deshidrogenasa, por mutaciones en el BRAF, u otros como el HRAS, NRAS, etc. ¿sí? Cuando nos salimos de la causa principal como c-KIT, empieza a disminuir un poco la positividad para CD117 y DOG1. Esto es, si hubiésemos todos los tests a la izquierda y pudiéramos ir paso a paso, podríamos hacer esto, que es para intentar entender todas las causas que podemos tener de GIST. Ante un GIST, si pudiéramos hacer la mutación, por ejemplo por PCR, las dos principales, podríamos encontrar la positiva para c-KIT, por ejemplo, y ser un caso esporádico. Hay formas familiares, como les conté, de GIST múltiples en niños por mutación de c-KIT, pero son rarísimas. Si nos da negativo, entraríamos al wild type y podríamos estudiar otras causas. En Estados Unidos está popularizada la inmunistoquímica para la succinil deshidrogenasa B, que es como si, cuya expresión implica que todas las succinil deshidrogenasas están conservadas, ¿sí? Entonces puede estar competente para este sistema enzimático o con déficit. Si está competente, habrá que estudiar otras mutaciones raras como el BRAF o la neurofibromatosis. El BRAF como causa esporádica, una mutación somática, o neurofibromatosis como causa germinal. Y causas más raras como los RAS, ¿sí? Mientras que si hay un déficit de SDH, puede ocurrir que ese déficit sea por metilación o por mutaciones. A su vez, estas metilaciones y mutaciones, sobre todo las mutaciones, pueden ser familiares y ser causas de un síndrome congénito, o pueden ser mutaciones somáticas y no ser sindromáticas. Por metilación se produce también una causa esporádica de GIST, que es la tríada de Carney, que es la asociación con paragangliomas y condromas pulmonares. Creo que así acá tengo un poco más de eso. La tríada de Carney es la asociación entre GIST, condromas pulmonares y paragangliomas, ¿sí? Y el síndrome de Stratakis-Carney, ¿sí? Es un síndrome congénito y es una díada, no una tríada, que asocia GIST con paragangliomas. Estas son las vías moleculares. Parece compleja, pero es compleja. El receptor trabaja con varias vías de transmisión de señales, principalmente con las MAP quinasas, ¿sí? Pero está influenciado también por el gen de la neurofibromatosis 1, que tiene una función inhibidora sobre esta transmisión de señales. Entonces, una mutación inactivante, como los que portan la gente con neurofibromatosis, inhibe esta inhibición y por lo tanto se liberan estas señales de proliferación celular y serían esta rara causa de GIST familiar, que es la neurofibromatosis, de GIST congénito. Sí. Y otras causas raras son mutaciones de BRAF que activen esta vía para abajo, que provocan proliferación celular. La principal causa, indudablemente, es la mutación de c-KIT acá arriba, con señales independientes del ligando hacia abajo. Y una de las últimas causas descritas
es el tema de la SDH, que ahora lo volveremos a explicar. Hirota en el 98 fue quien descubrió el mecanismo principal del GIST, que es esta mutación que provoca la autofosforilación del c-KIT con una activación independiente del ligando del dominio quinasa, ¿no? Y con un estímulo cadena abajo de todas las actividades proliferativas que el c-KIT regula. Algo muy interesante es que ustedes conocen que cuando los GIST son menores a 1 centímetro se llaman micro-GIST. Son lesiones muy comunes, se encuentran hasta en el 30% de las autopsias. Nosotros los recibimos mucho cuando hacen cirugías bariátricas y les llama la atención un nodulito y lo mandan. Y estas lesiones precursoras ya tienen mutaciones activantes, pero solamente menos del 0,1% de esos micro-GIST van a progresar. Eso quiere decir que el c-KIT es una mutación necesaria, pero no suficiente para la tumorogénesis, ¿sí? Bueno, ¿qué es el c-KIT? Es un integrante de esta superfamilia de receptores tirosinquinasa, ¿sí? Son receptores de membrana que trabajan con un ligando que es el stem cell factor y que están involucrados en varios procesos fisiológicos, como la hematopoiesis, la pigmentación, la fertilidad o la motilidad gastrointestinal. Y su rol cuando está estimulada esta vía es proliferativo, de diferenciación y de antiapoptosis. Las mutaciones de c-KIT no se describen solamente en GIST. Existen mutaciones congénitas que desactivan ese KIT y ocasionan otro tipo de enfermedades, como el piebaldismo, que son este ratoncito y este niño con falta de pigmentación. Vieron que yo les nombré que los melanocitos, CD117 positivo en inmunohistoquímica, dependen del c-KIT. O mutaciones activantes a nivel somático en los tumores, como mastocitosis, mielofibrosis, leucemia mieloide crónica, tumores germinales, y el que nos ocupa, que es GIST. Tiene 5 receptores ectocitoplasmáticos que se llaman dominios inmunoglobulina, ¿sí? Tiene un dominio transmembrana y 2 dominios con actividad tirosinquinasa, o sea, una quinasa, una enzima que pega fósforos a los residuos tirosina. Vamos adelante. ¿Cómo funciona? Cuando encuentra su ligando, se dimerizan, los dominios quinasa se ponen uno a tiro del otro y se autofosforilan, activándose. Una vez que están activados, reclutan proteínas fundamentalmente de una cascada de señales y las van fosforilando, y bueno, se origina una cadena de fosforilaciones subsecuentes. Esa proteína I fosforila otra, que fosforila otra, que termine provocando la proliferación celular. ¿Ven? Estas son las cadenas proteicas de activación y las distintas funciones que activa el CD117. Proliferación, adhesión, sobrevida, proliferación, etc. Las mutaciones del c-KIT explican el 80% de los GIST y hay varios exones que las pueden presentar. Los dos que debemos recordar son el 11 y el 9, con distintas implicancias pronósticas. Los que son wild type para c-KIT, generalmente la mayoría son positivos para el factor derivado de plaqueta, donde el exón 18 se lleva a los palmares. Y después están los wild type, que son negativos para ambos genes. Como ven, la mayoría de las mutaciones están en la zona de unión entre el dominio transmembrana y el primer dominio quinasa, que es el exón 11. Ahí se concentran la mayoría de las mutaciones. Hay distintos tipos de mutaciones y esos distintos tipos de mutaciones se asocian a distintos tipos de pronóstico, pero no vamos a profundizar mucho en eso. Sí que una mutación en el exón 11 es un factor pronóstico negativo. Fíjense cómo la sobrevida a 5 años es peor para los que tienen mutado el exón 11 que para los que tienen otras mutaciones. Pero es un factor predictivo positivo porque es de muy buena respuesta al Gleevec. Mientras que el exón 9 es negativo, pero además es predictivo negativo, o sea, tiene una menor respuesta al Gleevec y generalmente es indicación de duplicar la dosis de imatinib, y eso se acompaña de una respuesta casi igual a que si fuera otra mutación, ¿sí? El receptor asociado al factor derivado de plaquetas es de una constitución bastante similar. La mutación más frecuente se halla en el dominio quinasa inferior,
y el subtipo de GIST que suele provocar es de ubicación gástrica, de aspecto epiteloide y de evolución más indolente que los GIST convencionales. Y aumenta el porcentaje de estos GIST que van a ser negativos para CD117, aunque no quiere decir que vayan a ser todos negativos. Ven acá como en el estómago, el exón 9 es solamente 2% y la mutación del factor derivado de plaqueta llega al 20%. Mientras que en el intestino delgado el exón 9 aumenta, siempre lo más común en todos los sitios es la mutación del exón 11, ¿sí? Aumenta el exón 9 y es rarísimo la mutación en el factor derivado de plaqueta. O sea que las mutaciones son muy selectivas según el sitio de ocurrencia del GIST. ¿Cuándo piden la mutación los oncólogos? No hay guías establecidas. Algunos quieren tener la mutación de antemano y saberlo al diagnóstico, y otros solo lo piden ante una resistencia clínica al IRIVEC, ¿sí? ¿Para qué sirve tener la genotipificación? Para confirmar el diagnóstico en caso de GIST CD117 negativo y DO1 negativo, para predecir la respuesta al imatinib y otros inhibidores de tirosinquinasa, ¿sí? Y para, según el factor pronóstico, tomar en consideración un tratamiento adyuvante o neoadyuvante antes o después de operar un GIST. Bueno, los wild type, que son los que no son positivos para CD117 y derivado de plaquetas, son un 10% de los GIST. También tienen una activación de la vía del c-KIT, pero ya no por mutación, una estimulación fisiológica, digamos, de esa vía. Responden muy mal al imatinib, que esa es la principal importancia de este grupo, que en adultos son un grupo heterogéneo con diversas causas moleculares, ¿sí? Mutación de BRAF, de NOH-RAS, de la succinil deshidrogenasa. Mientras que los pediátricos, en general, la causa es la neurofibromatosis 1, que es un cuadro característico. Son en niñas, son múltiples tumores gástricos de tipo wild type, como ya dijimos. Esto es más de lo mismo. Esto es cómo funciona principalmente la SDH, ¿sí? La SDH es una enzima mitocondrial que transforma el succinato en fumarato, cuando funciona bien. Si está mutada o metilada y no funciona, se va a acumular el succinato. Y el succinato aumentado va a inhibir a una enzima que habitualmente le pega hidroxilos a un factor inducido por hipoxia y lo manda al proteosoma. Cuando se acumula succinato porque esto no funciona, se inhibe esta enzima, no se le pega esta función hidroxilo y aumenta el factor inducido por hipoxia que tiene acciones proliferativas en los GIST. Son los GIST que tienen problemas con la SDH, que son causados por déficit de SDH, son más jóvenes que los GIST tradicionales, es más femenino, generalmente es en el estómago, pueden ser multifocales, suelen ser plexiformes o multinodulares, suelen ser epiteloides, no responden a esta tríada de tumor de tamaño, localización y mitosis, o sea, pueden dar alto grado por tamaño, localización y mitosis, y a pesar de ello tener muy buen pronóstico. En general, de hecho, son indolentes, ¿sí? Pueden tener metástasis ganglionares y de hecho no pesan en el pronóstico, pero no son sensibles a imatinib, ¿sí? Y las causas pueden ser mutaciones germinales o mutaciones o metilaciones somáticas, ¿sí? De estos subtipos de tumores con SDH deficiente. Tanto en la parte somática como en la parte germinal se pueden asociar a síndromes, ¿sí? La tríada de Carney, ya dijimos, no es hereditaria, pero se asocia a condromas pulmonares y paragangliomas, y la díada de Stratakis Carney, que se asocia a paragangliomas y esa sí es hereditaria. Este es el aspecto multinodular, que tiene alta sensibilidad y especificidad para detectar déficit de SDH. En rojo tienen el porcentaje de GIST causados por déficit de SDH a lo largo de la edad. Fíjense cómo aumenta a edades inferiores. Bueno, y esto es un poco lo que les dije, ¿no? Que los GIST por SDH son gástricos, epiteloides, plexiforme, con metástasis, indolentes, no responden a imatinib. Algo interesante es que
si bien las mutaciones pueden estar en cualquiera de las 4 proteínas que forman este complejo, la inmunistoquímica para SDH se altera ante cualquier mutación. Si hay una mutación de la subunidad C, también se altera la expresión de la subunidad B, con lo cual la inmunistoquímica sirve muy bien para estudiar esta vía. Acá hay un ejemplo. En este caso, fíjense que el tumor es bastante epiteloide, ¿sí? Ambos. Esta es por una mutación por SDHA. Y fíjense que por inmunistoquímica desaparecen ambas, la SDHA y la SDHB. Mientras que cuando la mutación es la SDHB, desaparece solo la SDHB y está conservada la SDHA. Y esto es nada, como cuando un tumor es causado por c-KIT, tiene conservadas las inmunistoquímicas para todas estas proteínas, el c-KIT, el DOG1 y todas las SDH. Cuando se produce mutación o metilación de alguna de las proteínas de succinil deshidrogenasa, la que siempre falla en expresarse es la de SHB. Si uno tiene, además del anticuerpo para hacer SHA, puede afinar un poco más sobre si la mutación está en una o en otra. Hay un subgrupo producidos de GIST, producidos sobre todo del adulto, no del niño, que generalmente son intestinales y producidos por la mutación del BRAF. Son de alto riesgo, mala evolución, ¿sí? Y no responden al Gleevec. Finalmente, resaltarles que hay dos grandes diferencias entre el GIST y los sarcomas, cualquiera que se les ocurra. Que existe progresión tumoral y que hay un precursor conocido. Se ha demostrado que los GIST, como les dije, en el micro-GIST ya está la mutación y sin embargo no es suficiente para hacer un GIST clínico. Mientras que la traslocación del sarcoma sinovial, cuando está, le alcanza para determinar la malignidad del tumor. En eso se parece más a los carcinomas. El GIST va acumulando mutaciones. Y lo siguiente es que tampoco se conocen los precursores de la mayoría de los sarcomas. O sea, ¿de dónde viene un leiomiosarcoma? ¿Cuál es la lesión precursora? No se sabe. Mientras que en el GIST se conocen los micro-GIST y las hiperplasias de las células de Cajal incluso. Bueno, el tratamiento del GIST es quirúrgico, con la resección completa, con pseudocápsula incluida. Los tumores suelen ser frágiles y con riesgo de ruptura, por lo cual en general está un poco limitada la laparoscopía. Siempre cuando entra el cirujano lo que hace es revisar obviamente el peritoneo y el hígado por la vía de diseminación. No se considera necesario las linfadenectomías porque casi nunca existen en los GIST esporádicos metástasis. Y no está estandarizado, está muy discutido la cuestión del margen, ¿no? Generalmente se hacen tumorectomías y nadie se inquieta mucho si el margen es positivo, en general andan bien los pacientes. Y en determinadas ocasiones, cuando la enfermedad está localmente avanzada, cuando hay riesgo de recidiva porque el tumor se rompió o porque es de alto riesgo, o cuando ya está diseminado, se echa mano de los inhibidores de la tirosinquinasa. Que lo que son un imitador del ATP, para que la tirosinquinasa fosforile, tiene que tener un ATP que le done el fósforo. El Gleevec se pone en este bolsillo molecular e impide la unión del ATP, impidiendo subsecuentes fosforilaciones. Como dijimos, las mutaciones tienen que ver con el grado de respuesta. El exón 11, que es el más común, tiene una gran respuesta al imatinib, mientras que el exón 9 son muchos menos los que responden, ¿sí? Y así con cada una de las mutaciones. Entonces, si una enfermedad está localizada y es potencialmente resecable, ¿qué vamos a hacer? Va a depender de dónde esté. Porque hay lesiones que suelen ser malignas por la ubicación y que tiene relativamente poca mortalidad la cirugía, entonces vamos a ir a una resección quirúrgica. Mientras que si están sitios de cirugías con alta morbimortalidad, lo vamos a pensar más y vamos a seguir, mientras tenga 2 centímetros, podemos esperar una lesión siguiéndola con diagnóstico por imágenes. Cuando sea mayor a 2 centímetros o de síntomas, recién ahí a hacer la resección. Esto se hace con GIST ubicados en tumores donde la cirugía sería muy radical, como una duodenopancreatectomía, una esofagectomía, o en el estómago porque
solo un cuarto tiene un comportamiento maligno, entonces se puede hacer esa expectación. En cambio, cuando la enfermedad ya está avanzada o se diseminó, se llama imatinib. Cuando responde bien, recién se piensa ahí en hacer una reducción quirúrgica de la lesión. En cambio, si progresa y no responde imatinib, bueno, se progresa por los distintos inhibidores de tirosinquinasa. Y eso se toma de por vida, aunque en general, pocos años después, se genera una resistencia y mutaciones secundarias que obligan a saltar de ITK a ITK. Puede ser que como patólogo alguna vez nos veamos ante una pieza que ha sido sometida a neoadyuvancia con Gleevec, tengamos que evaluar la respuesta a las ITK, que en la macro puede ocasionar necrosis tumoral, quistificación, degeneraciones mixoides. Indudablemente nos vamos a ir a estudiar sobre todo las áreas más sólidas que parezcan tumor viable. Y esto es como se ve, ¿no? La degeneración mixoide, incluso se altera el HIE y la expresión de CD117. ¿Sí? Esto es antes del imatinib, después del imatinib. Serían signos de resistencia en ese caso encontrar mucha celularidad, mucha mitosis y un CD117 muy, muy intenso. Bueno, les agradezco la paciencia y vamos a hablar ahora del resto de los tumores mesenquimales en forma muy, muy, muy corta. Déjenme hacer el cambio de video. Bueno, ahí estamos de vuelta. Sé que deben estar cansados. Va a tardar un poco en cargarse. Vamos a ver algunos tumores mesenquimatosos no GIST. Vamos a hablar primero generalidades y después casitos clínicos. Generalidades son pocas. Estos tumores mesenquimáticos suelen ser, actualmente con el diagnóstico por imágenes, la mayoría suelen ser hallazgos asintomáticos. Si son sintomáticos, tiene que ver con que la lesión se ulcera y tiende a sangrar, con lo cual hay hemorragia, o anemia o déficit de hierro, y se estudian por eso y aparece. Más raramente se producen obstrucciones o intosuscepciones. El lugar ya nos induce a pensar en determinados tumores, ¿sí? El esófago, la lesión mesenquimatosa más común es el leiomioma. Uno tiende a pensar en el GIST, pero no. Eso es en el estómago. En el esófago es el leiomioma. También hay tumores no tan frecuentes, pero que son de exquisita presentación en el, ¿cómo se llama? En este lugar, en el esófago, como el tumor de células granulares o de Abrikozoff. También puede encontrarse en el ano o en el recto. En el estómago, el antro se lleva todos los premios, donde se describen dos tumores muy raros. Uno de ellos es muy raro, el tumor glómico, pero que es exquisitamente antral. El sonoma gástrico también suele ser antral, y el pólipo fibroide inflamatorio definitivamente es antral. En la ampolla duodenal se describe el paraganglioma gangliosítico, lesión que si bien no es mesenquimatosa, tiene una presentación, sí es mesenquimatosa, el paraganglioma no es una lesión epitelial. En yeyuno ilion, bueno, en el ilion se describe el sarcoma de células claras, y en el colon tenemos los BAMPs, esas pequeñas lesioncitas polipoides a las que a mí me gusta ponerle nombre, pero no tiene mucha importancia. No quiere seguir el PowerPoint. Genial. A ver. Bueno, ahora se entusiasmó. También, así como la localización nos da una pista, la ubicación en el espesor también lo hace, ¿sí? Hay lesiones que son netamente mucosas, como el Kaposi o los bumps, de los que ya hablaremos. Hay otras que son casi siempre la submucosa, como el lipoma, el pólipo fibroide inflamatorio, ¿sí? Hay otras que son intramurales o la capa muscular, como el GIST, el leiomioma, y otras que tienden a crecer más hacia afuera, exofíticamente, hacia la serosa, como el tumor fibroso solitario. En definitiva, combinando estas dos características del espesor y la localización, existen estas tablas. Obviamente no se las voy a leer, se las dejo, para qué sospechar en cada sitio, ¿no? Vamos a ver un caso de un varón de 58 años con una lesión intramural esofágica, ¿no? No tengo fotos de la macro, la lesión es una proliferación fusocelular muy eosinófila, poco celular, hipocelular.
Las células son fusadas, blandas, aparentemente no hay mitosis, parece una lesión benigna. Tan rosada y en esófago e intramural, no queda otra que pensar que es un leiomioma, ¿no? Si bien no se ve exactamente la intersección a 90 grados y eso. Efectivamente el inmuno nos marca actina muscular liso y negatividad para DOG1 y CD117. Negatividad con algunas positividades, que es lo único que me parece interesante de este caso. Ahí lo vamos a desarrollar. Por supuesto hay otros marcadores de músculo liso que dan positivos porque no los pedimos nunca. Pero lo interesante es esas positividades focales para DOG1 y CD117, que son las células intersticiales de Cajal, ¿sí? También podrían ser mastocitos, pero se ve que son fusadas, así que son células intersticiales de Cajal, que son las que expresan los dos. El mastocito solamente daría CD117. Es normal que los leiomiomas se acompañen de esta célula, y esta celularidad tiene que ser tolerada. Puede llegar a ser hasta la mitad del leiomioma ser células intersticiales, con lo cual hay que tolerar bastante la marca de CD117. Y es importante porque el GIST es una lesión de potencial maligno incierto, mientras que el leiomioma es una lesión benigna, así que puede hacerse difícil tolerar la positividad para CD117. Acá hay trabajitos donde le muestra eso, ¿no? Como los leiomiomas del tracto gastrointestinal tienen muchas células intersticiales de Cajal. Los leiomiomas pueden ser profundos o superficiales. En el colon son una forma de bump, de pequeño pólipo mesenquimatoso, sin mayor consecuencia, mientras que los sitios habituales de los profundos es el esófago, la unión gastroesofágica, pues nacen de la muscular propia y no de la muscular de la mucosa, como el caso de los polipitos colónicos. Suelen ser mucho menos celulares que los GIST, mucho más eosinófilos y tienen un conteo mitótico bajo. Bueno, eso no lo distingue de nada. Marcadores musculares en la inmunohistoquímica y cuidado con la hiperplasia de las células intersticiales, porque nos pueden hacer pisar el palito con el diagnóstico de GIST. Vamos a otro caso, una mujer de 45 años con un nódulo intramural en el estómago, ¿sí? Hay una foto del vidrio donde se ve la lesión profunda, muy profunda, ¿sí? Y es una proliferación difusa de células redondas, pequeñas y azules si quieren, pero llama la atención la presencia de vasos hemangiopericitomatosos. No sé si concuerdan conmigo. ¿Ven? A más aumento, bueno, no mucho más aumento, vemos que es difusa y homogénea nada más. Ahora sí, a más aumento hay límites intercelulares marcados, núcleos muy redondos, con nucleolo conspicuo. Y la verdad que por frecuencia, el primer diagnóstico que piensa es neuroendocrino. Pero la cromatina no es típica del neuroendocrino, son como demasiado homogéneas, y desde ya esos vasos no tienen nada que ver con el neuroendocrino, ¿no? Esos vasos hemangiopericitomatosos. Esto es un tumor glómico, frecuentemente mal diagnosticado como un tumor neuroendocrino, ¿sí? El tumor glómico en general es una lesión benigna. Hay algunos reportes de tumores glómicos malignos, en general son malignos. Los pocos que son malignos son mayores a 5 centímetros. Y el índice mitótico y otras cosas no predicen bien la malignidad de estas lesiones. Aparentemente se originan en los cuerpos glómicos, estos que nosotros los vemos en los pulpejos de los dedos, donde salen la mayoría de los tumores glómicos, pero se ve que estas anastomosis arteriovenosas también existen en el estómago, sobre todo en el antro, y pueden aparecer a nivel de la capa muscular o submucosa. Esto lógicamente ya lo vimos, ¿no? Es una lesión sólida, plexiforme, nodular, con los vasos hemangiopericitomatosos y células muy homogéneas con cromatina fina, no granular, núcleo muy redondo y los núcleos intercelulares marcados. Por inmunohistoquímica van a marcar marcadores musculares, ¿sí? Y el kit de la cuestión es que hasta un 20% dan sinapto positiva, con lo cual si pensaste en neuroendocrino, te dio la sinapto positiva, fuiste, ya lo sacaste como neuroendocrino. Que es lo único que me parece importante de este tumor, ¿no? Siendo que es casi imposible que nos toque una variante maligna, tratar de evitar sacarlo como neuroendocrino. Acá hay más fotos de libros, bastante parecido a lo que mostré. Y colágeno 4 también, yo no es un inmuno que maneje, pero también dibuja una red alrededor de cada una de las células que se define como bastante característica. El caso 3
Es una mujer de 55 años con una lesión en el antro. Vemos la mucosa gástrica, ¿sí? Y por debajo de ella, en la submucosa, una lesión muy celular, con abundantes vasos, tiene algo como de inflamatorio y de tejido de granulación. Cuando miramos con más detalle, las células que forman la lesión tienden a acomodarse, y acá sean buenos, díganme que sí, en una forma tarjetoide, ¿no? Como en blanco como en diana o en blanco de tiro, y mucha infiltración por eosinófilos. Una zona con infiltración más bien linfoide, otra zona con muchos eosinófilos, y otra vez quieren hacer como circulitos alrededor de algunos vasos. Cuando hay una especie de tejido de granulación profundo que se comporta como un nódulo y tiene muchos eosinófilos, lo primero que pensamos es un pólipo fibroide inflamatorio, tumor de Banach. Lo confirmamos con el CD34, o sea, lo confirmamos. El CD34 da positivo muchas cosas, pero nos ayuda a terminar de cerrarlo, que todas estas células fusadas que están entre las células inflamatorias sean positivas para CD34, ¿no? Lo que más marca, por supuesto, son los vasos. Estamos hablando de la otra positividad más leve. Si uno le pide CD117 para descartar GIST, que es lo que siempre tenemos que hacer, porque es el cuco a sacarnos de encima, también vamos a tener positividad en el tumor y en la mucosa vecina. Pero si hacemos más aumentos, van a ver que es un típico mastocito, ¿sí? Así que no pasa nada. El pólipo fibroide inflamatorio puede aparecer en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Hubo mucha controversia que si era neoplásico o no era neoplásico, o sea, si era una lesión reactiva, pero ahora se conoce que hay una mutación subyacente que es una mutación en el receptor del factor derivado de plaquetas, ¿sí? Y histológicamente es una especie de tejido de granulación con muchos eosinófilos, plasmocitos, vasos llamativos y la proliferación fusocelular alrededor de los vasos, ¿no? Aparte del CD34 se puede pedir ciclina D1, que marcaría cierta diferenciación dendrítica de este tumor. Bueno, en el caso 5, una chica joven que en el esófago muestra unas lesiones blanco algodonosas. Esto es medio confuso pensando en lo que terminó siendo, ¿no? Vemos el epitelio pavimentoso y nidos pavimentosos en profundidad, en un patrón que asusta un poco, ¿no? Infiltrante, pseudoinfiltrante, pero no se ve real atipía en los nidos, y rellenando entre nido y nido hay una especie de pasta de células muy eosinófilas con núcleos, bueno, veamos a más aumento, con núcleos blandos, grandes, un poco vesiculosos, pueden ser más grandes o más chicos según las descripciones, pero lo importante es el citoplasma finamente granular. Son PAS positivas, ¿sí? Porque es un tumor de células granulares o de Abrikosov, que en el esófago es una lesión que se puede ver, no vamos a decir frecuente. Son células que derivan de tumores que derivan de la célula de Schwann, y por lo tanto marcan marcadores neurales y algunos histiocíticos, como SOC10 y S100 como marcadores neurales. Para mí lo más interesante es en realidad una lesión patognomónica. Una vez que a uno en la residencia le muestran el primero, te queda grabado en la cabeza y en general no la volvés a perder. Pero lo peligroso es que la hiperplasia pseudoepiteliomatosa nos confunda, ¿no? Y entremos a que si es un carcinoma escamoso, sin ver el detalle que en profundidad está la causa de esa hiperplasia, que es el tumor de Abrikosov. Tiene una mutación conocida, es una proteína que tiene que ver con los endosomas. Cuando esas están mutadas, se empiezan a acumular endosomas y vesículas en el interior de la célula y se produce este aspecto característico, ¿sí? En general son benignas, se describen Abrikosov malignos, pero son, como el tumor glómico, son prácticamente muy escasos. En el caso 5, un varón de 54 que, bueno, fue un hallazgo, una lesión en estómago. Esta es una foto del vidrio, fíjense que esta es la mucosa, la submucosa, la lesión es profunda y tiene una capa azul por encima.
esta foto está armada con 3 fotos pegadas, ¿no? Es cuerpo gástrico, submucosa con sus vasitos, todo un manto linfoide y la lesión. A más aumento, la lesión es fusada, bastante celular. No veo ningún patrón específico. Algunas células parecen ser un poco hipercromáticas, pero lo que dio la pista en este caso, por lo menos, fue el CAF linfoide que orientó a schwannoma. Es una característica típica del schwannoma gástrico y se confirma con ese 100 y con una particularidad de los schwannomas gástricos, que no lo prueben otro schwannoma porque les va a dar negativo, que es la glicoproteína fibrilar ácida positiva. Los schwannomas gástricos son relativamente raros, hay que ver 50 GIST en promedio antes de ver un schwannoma gástrico. Yo creo que he visto 2 o 3 schwannomas gástricos. Son lesiones más comunes en las mujeres, a la misma edad que el GIST, son lesiones profundas y son lesiones antrales. El mío no era antral, era del cuerpo. Y lo más característico es el CUF linfoide, puede tener núcleos hipercromáticos como el schwannoma anciano, digamos, o sea, con esa atipía un poco bizarra, pero otra particularidad de esta lesión es que es menos schwannomatoso o menos neural que el GIST. No suele tener empalizada y no suele tener vasos hialinizados. Así que cuando uno ve empalizada en el estómago es más frecuente que sea un GIST a que sea un schwannoma. Igual el panel general para todas estas neoplasias debe incluir los marcadores de GIST y de rutina yo pongo el S100, ¿sí? Bueno, nada. Otro ejemplo, estos son de libro, de esa capa de linfocitos por encima de la lesión. Esto ya lo hablamos. Por supuesto que los marcadores de GIST son negativos, pero siempre recordemos que puede impresionarnos positivo por la cantidad de mastocitos. Todos los tumores benignos se acompañan de muchos mastocitos y esas celulitas bien redondas, CD117 negativa, no significan nada. El caso 6, un varón de 42 con anemia, con una lesión en el estómago, que es un pólipo de 3 centímetros ulcerado. Acá se ve la zona ulcerada, muy celular, muy azul, muy basófilo. Es una lesión fusada. Parece atípica en el sentido de parece de alto grado o tener muchas mitosis o apoptosis entremezcladas. Las células presentan cierto como amoldamiento, ¿no? Apoptosis. Bueno, y lo que llamaba la atención era si bien son fusadas, son fusadas cortas, ¿no? Y se agrupan mucho, son muy celulares, que hace remeda como los cardúmenes de pescado. Eso fue lo que orientó a esta lesión y se confirmó que era un sarcoma sinovial, no por la inmuno, eso se confirmó por Fish, pero con la inmuno sí se demuestra que es una lesión bifásica. La citoqueratina y EMA rescatan células positivas por aquí y por allá. El TL1, que es bastante específico, es positivo para sarcoma sinovial. La calponina también es positiva y ayuda en estos tumores. El BCL2 y el CD99, que son positivos, no ayudan nada, porque la mayoría de los tumores mesenquimáticos lo son. Bueno, está el resumen de la inmuno. Y si bien es raro, está descrito, creo que hay unos 20 descritos de sarcomas sinoviales en el estómago, ¿no? Estas neoplasias se caracterizan por tener un grado variable de diferenciación epitelial, aunque hay formas monofásicas, obviamente, y deben confirmarse por la translocación CIT-SSX por PCR o por FISH, como fue este caso. Poco tiempo después, bueno, un año después, una mujer muy grande con disfagia y biopsias negativas en una lesión grande que tenía en el esófago, fue biopsiada en el hospital. La lesión también era muy celular. Y acá lo que tenía de raro es que tenía como dos poblaciones, una más fusada y una que empieza a asomar ahí, un poquito más epiteloide, ¿sí? Con núcleos más redondos y más citoplasma, como esbozando estructuras glandulares.
y ya previamente advertidos por el otro perro verde que habíamos diagnosticado, empezamos a pensar otra vez en un sarcoma sinovial, ¿sí? Bifásico, con un componente glandular mucho mejor esbozado que en el caso anterior, y se confirmó de vuelta el tumor bifásico, primero por inmunohistoquímica, con TL1 positivo, y se confirmó por FISH, otro sarcoma sinovial, en este caso esofágico. Ahora vamos a un señor, mujer de 52 años, con lesiones sobrelevadas congestivas en el estómago, ¿sí? Por debajo de la mucosa, no diría en la submucosa, en la mismísima lámina propia, hay una proliferación fusocelular con algunas hendiduras. Vamos a poner más fotos. Hay hemorragia con extravasación de glóbulos rojos, otra vez estos espacios pseudovasculares, como rajaduras del tejido, y esto evidentemente es un sarcoma de Kaposi, es una lesión mucosa, habitual en el estómago, puede estar en cualquier lado del tracto gastrointestinal, y bueno, ya dijimos, es una proliferación fusocelular blanda con células inflamatorias, extravasación de glóbulos rojos y esos espacios vasculares. La inmuno que lo confirmaría es el CD34 para las células fusadas, pero también la causa, ¿no? Que es el virus herpes 8, que cuando uno tiene la inmunohistoquímica es positiva. Y el ERK, que es un marcador de tumores vasculares, también es positivo. Por supuesto, si uno le pone CD117 a esto, está lleno de mastocitos, pero no significa nada. A la derecha, CD34, a la izquierda, con marcación nuclear, virus herpes 8 positivo. Y ahora vamos, para introducir al otro tema, a un pequeño pólipo de colon, ¿sí? De 0,4, de 0,5, que es una lámina propia expandida y ocupada por una lesión fusocelular blanda, bastante eosinófila, con núcleo sin atipía, positiva para S100, que fue diagnosticada como una amartoma de células de Schwann. Esto es parte, ya se está poniendo viejito este artículo, pero a mí me encanta, que habla de proliferaciones mesenquimales gastrointestinales benignas o BAMPs, que es un juego de palabras porque BAMP es como loma en inglés. Y son estos polipitos que en realidad no tiene mucha importancia terminar de ponerles nombres, hay que descartar que sean atípicos, excepto en un caso, como veremos a continuación. Uno de los más comunes, que antes se llamaba pólipo fibroblástico benigno, ahora se llama perineuroma, ¿sí? Desde que encontramos un marcador. Es una lesión que, si ven, afecta tanto la lámina propia como la submucosa, ¿sí? Puede dejar un área preservada contra el epitelio, suele acentuarse la lesión en forma pericriptal y tener zonas más laxas por fuera de las criptas. Esta es actina muscular lisa para que vean cómo la lesión se mete hacia abajo, y es positivo para EMA y para GLUT1, ¿sí? Que son marcadores perineurales, son lesiones benignas. Otra característica que tienen es que tienen cierto aspecto como arremolinado, como si fuera un meningioma. Y al igual que el meningioma, tienen vacuolas intranucleares. Hay positividad para para EMA, para GLUT1, y no me acuerdo para qué era, realmente me olvidé la inmuno esa. Cuando el pólipo fibroblástico benigno apareció el GLUT1 y el EMA, se empezó a diagnosticar el perineuroma, pero quedó un grupo que es negativo para perineuroma y que todavía se le sigue aplicando el nombre pólipo fibroblástico, que es un poco la nada misma, no es gran cosa, ¿no? Cuando es uno no pasa nada. El problema es cuando, si nos dicen que está lleno el paciente de este tipo de lesiones, hay que empezar a pensar si no es parte de un síndrome de Cowden, ¿sí? Una mutación del PTEN con múltiples amartomas en el cuerpo, que a nivel del colon se expresan sobre todo a través de este tipo de pólipos. Una lesión mesenquimal benigna caradenada y con todas las inmunos negativas. Esto para mostrar que es negativo con CD34, con EMA y con, no me acuerdo qué otro más, pero digamos, S100 debe ser, sí, para descartar los otros tipos de BAMPs. Si vamos llenando un cuadro para que nos quede, el perineuroma es una lesión que las principales características, alguna me olvidé de decirles, es que, aparte de que la proliferación fibroblástica es concéntrica respecto a las glándulas tienen mucha sarración.
que parecen un pólipo ceratocésil. De hecho, son un pólipo ceratocésil con mucha frecuencia, ya que se ha demostrado mutación en el epitelio, no en la lesión que está abajo, de BRAF, ¿sí? Entonces se asocian a pólipos ceratocésiles y se extienden a su mucosa. Eso para diferenciarlos de otros BAMs. La inmuno, que son positivas para diagnosticar perineuroma. La relevancia es ninguna, excepto que les dé negativo esto y que no sea un perineuroma y sea un pólipo fibroblástico benigno, que no vaya a ser un Cowden, pero tendría que estar el paciente lleno de estos tipos de pólipos. Y son del colon distal, pero ya veremos que casi todos son del colon distal. Este es similar al caso que les mostré inicialmente. Son una proliferación que no se asocia a cambio hiperplásico de las glándulas. Puede ser más o menos celular, puede posar cierta empalizada, pero lo habitual es que no. Y son positivas para ese 100. Esto es una proliferación de células de Schwann. A veces dejan también una pequeña área de lámina propia sin afectar arriba. A diferencia del perineuroma, no producen una cerración del epitelio, no se asocian a una cerración del epitelio. Entonces, no se extiende, a diferencia del perineuroma, no se extiende a la submucosa y no tiene cerración. Si uno pidiera un panel para diagnosticar todo esto, suponiendo que no los puede distinguir, lo que es normal, es positivo para ese 100 y negativo para GLUT1 y EMMA. Relevancia, ninguna. Son muy pequeñitos, están en el colon distal. Esta es mucho más interesante, ¿sí? Hay núcleos grandes acá, células grandes, que o tienen un citomegalo o son neuronas. La lesión es muy parecida a la anterior, o sea, tiene una proliferación schwannomatosa encima de la cual se observan células neurales, o sea, en definitiva es un ganglioneuroma. El ganglioneuroma sí es fácil de distinguir histológicamente y va a marcar ese 100 para las células de Schwann y por supuesto cualquier marcador neuronal que uno le eche, las neuronas, sinapto. La mayoría son esporádicos, pero acá sí estos tienen relevancia porque si son múltiples nos puede estar hablando de una neoplasia endocrina múltiple, de una neurofibromatosis, de una poliposis juvenil y también la mutación del PTEN puede producir muchos ganglioneuromas, además de estos pólipos fibroides benignos. Son un poquito más grandes que los demás pólipos y también están en el colon distal. Y finalmente, este es muy bonito de ver, es un típico leiomioma de la muscular de la mucosa, ¿sí? No requiere inmunohistoquímica, pero uno podría pedirla, y no tiene mayor relevancia. Bueno, yo estoy agotado, calculo que ustedes también, espero que algo de esto les haya servido y hasta pronto.